7 escalofriantes relatos de entrega, secretos prohibidos revelados de noche embrujada. La noche caía como un manto oscuro sobre la barriada. Clara, joven madre soltera de 28 años, pedalearía nuevamente entre las sombras, trayendo comida para quienes sobrevivían como ella, entre la precariedad y el miedo. Cada entrega era un juego de azar, un desafío a las fuerzas que acechaban en cada esquina mal iluminada. Una sensación fría se apoderaba de ella al aceptar un pedido para una dirección que nunca había visto. Sus instintos de madre le decían que algo estaba mal. Al llegar, el silencio casi palpable era interrumpido solo por el eco lejano de sirenas policiales que parecían burlarse de la situación. Su corazón latía desenfrenado cuando un hombre apareció en la puerta. Sus ojos, más bien fríos y duros, penetraron su alma al igual que un puñal. «Gracias, hermosa», musitó, mientras ella le entregaba la comida con manos temblorosas. Una advertencia, como un susurro helado, llenó su mente: no confíes en este extraño. Mientras pedaleaba de vuelta a casa, su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos inquietantes. «Ya te vi, Clara», decía un mensaje de un número desconocido. El aire se volvió más pesado, casi opresivo. Su piel se erizó, la incertidumbre la inundó. ¿Era una broma de mal gusto o algo más oscuro? La sombra de un peligro inminente se cernía sobre ella, cada vez más cerca. Al pasar por un parque, conocido pero cargado de sombras, sintió una presencia detrás de ella. Giró, pero solo la oscuridad le respondió, burlona y amenazante. La tensión crecía, la nocturnidad era cómplice del horror. Sus noches se tornaban un ciclo de terror mientras observaba al vecino Gómez. Siempre amable, pero un rayo de desconfianza iluminaba su alma. Rumores sobre personas desaparecidas empezaron a danzar en su cabeza, y sus recuerdos se volvían pesadillas. ¿Alguna vez vio algo? Se apresuró a regresar a casa, su pequeño la esperaba, ajeno a la tormenta que estallaba en su mente. ¿Y si él es el responsable?, pensó. El miedo frío la envolvió. Una noche, un nuevo pedido la llevó a enfrentarse a una verdad aterradora. Esa figura amable que había sonreído al recibir su entrega ahora se convertía en un monstruo. Los ojos de Gómez, con sus oscuras intenciones, brillaban en su memoria. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La presión de su entorno se volvía implacable, la revelación de la verdad se acercaba. Clara sabía que el monstruo debía ser enfrentado, pero las sombras del barrio, con sus secretos ancestrales, la atormentaban. ¿Se animaría a descubrirlo? La noche se oscurecía más, mientras sus pensamientos giraban amenazantes. ¿Lograría salvar a su hijo del horror que la acechaba? El peligro se cernía sobre ella, la incertidumbre apretaba su pecho con fuerza. Al final, estaba atrapada en un juego macabro que podría costarle todo. ¿Sería esta la noche que cambiaría su vida para siempre? El eco de sus propios pensamientos resonaba en su mente mientras Clara, temblando de miedo, cruzaba la puerta de su casa a toda prisa. Su pequeño estaba en la cama, dormido, ignorante del terror que la consumía. Se sentó en la cocina, el corazón aún palpitando en su pecho, mientras intentaba calmarse. Pero la imagen de Gómez no abandonaba sus pensamientos, su expresión, sus ojos. Eran como grietas en la oscuridad, amargas y aterradoras. Siguió revisando su teléfono, buscando cualquier mensaje que pudiera tranquilizarla. Pero solo había silencio. Quizás solo esté imaginando cosas, pensó, mientras se servía una taza de té en un intento frágil de encontrar algo de paz. Sin embargo, la mente no lo permitiría. La alerta seguía viva. El mensaje «ya te vi», Clara se repetía en su cabeza, como un mantra macabro que la mantenía en vilo. La noche se volvió más oscura, como si una sombra más profunda hubiera cubierto el barrio. El silencio era espeso, opresivo.
De repente, un golpe en la puerta hizo que su corazón se detuviera. Ella contuvo la respiración. Era tarde, nada bueno podía salir de un incómodo visitante. Fue a mirar por la ventana y vio la figura de Gómez, de pie bajo el farol que iluminaba tenuemente su entrada. Clara, sé que estás ahí, llamó con una voz que parecía bebiendo de la negrura misma. Solo quiero hablar. La desesperación la llevó a cambiar de idea, no podía quedarse allí, atrapada entre el miedo y la curiosidad. El instinto de protección por su hijo la empujó a actuar. Se acercó al pequeño, lo cubrió con la manta, y salió de su habitación en silencio, sus pasos cuidadosamente medidos. Al abrir la puerta, se encontró frente a Gómez, quien la miraba con una sonrisa inquietante. Hola, hermosa. No esperaba que abrieras. Solo quería saber cómo estabas, dijo, su tono suave pero con un filo amenazador. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él se acercó un paso más, pero ella retrocedió, apretando los puños. ¿Qué haces aquí, Gómez? Preguntó, intentando que su voz sonara firme. Simple curiosidad, realmente. He notado que has estado un poco nerviosa últimamente, respondió, aún con esa sonrisa que más bien era una mueca. Sus ojos centelleaban de un modo que la hizo dudar de sus intenciones. Sin poder soportar más, Clara decidió usar una táctica. Escucha, tengo que irme. Estoy ocupada, intentó desviar la conversación. ¿Con tu pequeño? Interrumpió él, su risa sonando como un eco burlón. Y si te dijera que sé algo sobre él, algo que quizás no sepas, el estómago de Clara se hundió. ¿Qué sabes sobre mi hijo? Exigió saber, pero el pavor había arrugado su voz. Todo, aseguró, alargando la palabra mientras se inclinaba hacia ella, su aliento frío flotando en el aire nocturno. Sé que eres una madre luchadora, pero esta vez, los peligros son mayores que tú. Las luces del farol comenzaron a parpadear, como si quisieran advertirle de la oscuridad que amenazaba tragarse todo a su alrededor. Clara sabía que su próximo movimiento era crucial, una chispa de valentía nacía en su interior, pero al mismo tiempo, un miedo absoluto la paralizaba. El miedo a lo desconocido, a lo que se escondía en el corazón de su vecino. La conversación había tomado un giro aterrador, y Clara sintió que se necesitaba una decisión inmediata. Era atroz el hecho de que alguien como Gómez pudiera conocer tanto sobre ella y su hijo. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el sonido de llanto infantil resonó desde el interior de su hogar. El corazón se le detuvo, su pequeño estaba despierto. Los ojos de Gómez se iluminaron. Parece que tu pequeño nos necesita, Clara, dijo, comenzando a dar pasos hacia la puerta. Lo dejarás solo en su cuarto. En ese momento, Clara comprendió que confrontar a Gómez no era solo una cuestión de su propia seguridad, sino que se había convertido en una batalla por la vida de su hijo. La luz de la linterna temblaba, apagándose lentamente mientras el silencio se instalaba de nuevo. ¿Sería capaz de detener a Gómez antes de que se hiciera más daño? El terror se apoderaba de ella. La oscuridad se acercaba, y la opción de huir o luchar se desdibujaba rápidamente. El llanto de su hijo cortó la tensión como un cuchillo afilado. Clara retrocedió un paso, pero su mente estaba en caos. El instinto de madre se imponía sobre el miedo. No podía permitir que Gómez entrara. «No te acerques», gritó, notando cómo la rabia y el terror se entrelazaban en su voz. «¿Por qué no?» «Solo quiero asegurarme de que esté bien», dijo Gómez, acercándose aún más, despojando su tono del disfraz de amabilidad. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos se tornaron serpenteantes, como si su esencia misma estuviera expuesta. Clara cerró la puerta con un golpe sordo, temiendo que una sola rendija pudiera ser la invitación a la peor de las pesadillas. Corrió al cuarto de su hijo, donde las sombras parecían danzar al ritmo del llanto. Al entrar, lo encontró de pie en la cuna, sus ojos grandes y asustados, sus pequeñas manos extendidas hacia ella. Lo levantó de inmediato, sintiendo como el calor del niño la envolvía, brindándole un refugio momentáneo. «¿Qué te asusta, cariño?», le susurró.
Pero el niño solo la miraba, sus ojos reflejando el mismo miedo que había asaltado a su madre. Un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más fuerte, más insistente. Clara, no seas tonta. Solo quiero saber de tu pequeño, dijo la voz, ahora retumbando como un trueno. No hagas que esto sea más difícil de lo que ya es. La mente de Clara corría a 1000 por hora. ¿Qué significaba eso? La desesperación hizo que su corazón se acelerara. Miró el reloj en la pared, las manecillas marcaban la 1 de la mañana. No podía quedarse ahí, atrapada entre la amenaza de Gómez y el llanto inquieto de su hijo. SHH, todo está bien, mi amor, murmuró, intentando calmar al niño mientras pensaba en un plan. Voy a protegerte. Nunca dejaré que te pase nada. Volvió a escuchar el golpe, esta vez casi como un crujido, como si él intentara forzar la puerta. Una onda de terror atravesó su cuerpo, así que optó por buscar en su bolso algo de protección. Producto de un instinto vicioso, sus manos encontraron un llavero brillante con un pequeño cuchillo. No era mucho, pero era algo. Con un profundo aliento, decidió que no podía esperar más. Se acercó a la puerta, sosteniendo al niño con un brazo y el cuchillo con el otro. Una revolución de pensamientos la abrumó. Si él realmente conoce a su hijo, ¿qué más sabe de ella? Las luces parpadeantes en la calle proyectaban sombras danzantes por la casa. Clara. Volvió a llamar Gómez, un tono de frustración en su voz. Deja que te ayude. No hay por qué hacer esto más complicado, y justo cuando pensó que podría gritarle y exponer su locura, un fuerte crujido resonó desde la ventana de la cocina, como si algo estuviera intentando entrar. Clara se giró sobresaltada, y al instante, su pánico subió de nivel. A través del cristal, vio a una figura, una silueta flaca que no era Gómez, pero que estaba muy familiarizada con el dolor que ella temía. Mamá, gritó el niño, asustado. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el llanto había cesado. En su lugar, una figura oscura se cernía en el umbral de la luz, mirando hacia ella, expectante. ¿No solo Gómez era un peligro? ¿Quién era la otra sombra en su ventana? El terror se apoderaba de su razón mientras los pasos de Gómez retumbaban en su mente. Clara tuvo que elegir, abrir la puerta y dejar entrar a su verdugo, o enfrentarse a la nueva amenaza que acechaba. La oscuridad se comprimía, amenazando con consumirlo todo. Cuando el llanto volvió a estallar en su pequeño, Clara supo que ya no podía huir. Su vida dependía de su próximo movimiento. ¿Estaba a punto de descubrir una verdad aún más aterradora de la que había imaginado? Clara sintió el sudor frío deslizarse por su frente mientras los latidos de su corazón retumbaban en su pecho. La figura en la ventana, envuelta en sombras, parecía absorber la luz misma. Su mente gritaba para que no se acercara al niño, pero el instinto materno la mantenía inmóvil, atrapada entre el horror y la responsabilidad. Mamá, volvió a gritar el pequeño, ahora con más pánico. Clara miró a su alrededor, buscando una salida. La sala estaba llena de objetos familiares, pero en ese instante se sentían como armas en su contra. El cuchillo en su mano, ligero y frío, parecía una risa burlona frente a la amenaza que le acechaba. Déjame entrar, Clara. Suplicó Gómez, su voz sonando en el exterior como un eco de angustia. No puedo soportar esto. Ellos saben lo que hiciste. Ellos quieren tomarlo. Tienes que dejarme entrar. Es por su bien. Las palabras de Gómez se enredaron en sus pensamientos, torturándola. ¿Qué sabe él? ¿Qué quieren de mi hijo?, se preguntó Clara, inquieta. La figura en la ventana se movió una vez más, resbalando audazmente hacia la luz como una serpiente. La figura se transformó en un rostro familiar, uno que la llenó de agravio. Era su hermana, Elena, quien había desaparecido hacía años en circunstancias extrañas. Clara, ayúdame, dijo la sombra, su voz entrecortada. Era una súplica clara, pero Clara se sintió traicionada. ¿Por qué venía ahora, cuando la situación era tan crítica? Justo cuando estaba lista para gritarle que se marchara, otros golpes en la puerta la hicieron temblar. ¿Quién más está ahí?, preguntó Clara, tratando de contener la creciente desesperación. Sentía su mundo desmoronarse a su alrededor. La ventana, ahora un portal inquietante, se volvió más activa.
Elena miraba fijamente, su rostro pálido y marcado por el terror, atrapada entre su hermana y el horror que acechaba en la puerta. Sal de ahí, Clara, no te dejan salir. Ellos vienen por ti y por él. Tienes que confiar en mí. Clara sabía que no podía confiar en nadie. Su doloroso pasado con Gómez la había dejado con cicatrices profundas. Y ahora estaba sucediendo algo aún más oscuro. La ventana crujió, y el niño tembló en sus brazos. ¿Qué quieres de mí? Clara gritó, con lágrimas surcando sus mejillas. Su hijo miraba al espacio vacío de la cocina, aterrorizado por la figura de su madre, pero aún más por el miedo que emanaba de Gómez hacia la puerta. Con cada golpe, el sonido resonaba como un tambor, marcando el ritmo de su creciente locura. La figura de Elena se fue desvaneciendo mientras el eco de su voz penetraba en el corazón de Clara. Debes actuar, ellos están aquí, susurró antes de desaparecer por completo. La verdad golpeó a Clara, no había más tiempo. Gómez iba a entrar. Se acercó a la puerta, levantando el cuchillo con determinación, sintiendo cómo el miedo se transformaba en rabia ante la inminente pérdida. No permitiría que su hijo se convirtiera en víctima. No permitiría que la historia se repitiera. De pronto, los ruidos se detuvieron. Un silencio abrumador llenó el ambiente, como si el mundo contuviese el aliento. Clara miró hacia la puerta, escuchando con atención. El rostro de su hijo, blanco y tembloroso, irradiaba un fuerte deseo de protección. Un último golpe resonó y la puerta crujió lentamente, dejando entrever un mundo oscuro y desconocido. Clara sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. ¿Pero estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba? ¿O su horror acabaría por devorarlos a todos? La puerta se abrió lentamente, revelando lo que había detrás. Y entre susurros y revelaciones, el caos se desataría. La puerta se abrió con un chirrido que parecía atravesar la piel de Clara. El aire se coló en la habitación como un espectro gélido, arrastrando consigo el aplastante peso de la oscuridad. Enfrente, la silueta de Gómez se proyectó como una amenaza tangible, su rostro descompuesto iluminado por la tenue luz del pasillo. ¿Por qué no me dejaste entrar? Su voz era un estruendo, cargada de desesperación y, en lo más profundo, de furia. Clara sintió que el cuchillo temblaba en su mano, como si tuviera vida propia, deseando la acción. No. No te acerques, gritó Clara mientras su mente luchaba por encontrar una solución. Era la realidad que Gómez estaba allí, de pie, tocando el borde entre el horror y la salvación. Su hijo se aferraba a su falda, los pequeños dedos temblando, sus ojos desorbitados. Clara notó el destello de algo en la mirada de su hermana, algo que no podía verbalizar, pero que la invadía con un pálido terror. La presencia de Elena seguía latente, consumiendo el aire que respiraban. Ellos vienen, no podemos quedarnos aquí, Clara. Necesitamos salir, susurró Gómez, asomándose un poco más, como un niño que busca protección detrás de su madre. Mientras tanto, la habitación comenzó a cambiar. Las paredes parecían encogerse, como si el espacio estuviera siendo envuelto por un manto de tinieblas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, más allá del temor por su hijo. La atmósfera se volvió densa, espesa. Algo, o alguien, estaba acechando, esperando pacientemente entre las sombras. Con cada palabra de Gómez, Clara sentía que las oscuras dudas se avivaban dentro de ella. ¿Y si realmente él tenía razón? ¿Y si dejar que entrara era la única forma de mantener a salvo a su hijo? Pero el recuerdo de lo que Gómez había hecho, de la traición que había condenado a su familia, era más fuerte que cualquier impulso de compasión. La rabia empezaba a embriagarla. Eres el monstruo. Te dejé porque solo traes destrucción. Gómez dio un paso adelante, su rostro distorsionado por el resentimiento. No te engañes, Clara. Tu pasado no se queda atrás. Ellos saben lo que hiciste. Lo saben todo. Él es el próximo. El niño, aún aferrado a su madre, empezó a llorar, un llanto desgarrador que desgarró todavía más la tensión que emanaba del encuentro. Clara quería gritar, quería desear que esa pesadilla se desvaneciera, pero el eco de las palabras de Gómez llenaban su mente, como sombras en su conciencia. Entonces, en un arranque de valentía, levantó el cuchillo. Sal de aquí.
No te quiero en nuestra vida. Eres un veneno, y no permitiré que afectes a mi hijo. La luz del pasillo titiló, y Clara pudo ver el cambio sutil de la expresión de Gómez. Frustración se transformó en desdén, y, por un momento, algo más oscuro brilló en sus ojos. No puedes protegerlo de ellos, Clara. No puedes protegerte a ti misma. Ellos ya están aquí. Como si las palabras de Gómez fueran un comando, la oscuridad en la habitación se espesaría. Clara sintió como la temperatura caía abruptamente y, de pronto, una risa tenebrosa resonó en el aire. Algo se movía detrás de no solo de Gómez, sino dentro de la misma oscuridad, todo se tornó confuso, un torbellino de sombras y gritos. La ventana estalló en un vidrio destrozado, dejando entrar un aliento helado que parecía susurrar secretos inconfesables. Clara cerró los ojos, arropándose, y cuando los abrió de nuevo, comprendió. La verdad nunca había estado tan cerca, y lo que venía ahora era mucho más aterrador. El rostro de su hijo estaba pálido, los labios temblorosos. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, sin entender que la oscuridad había cruzado el umbral, llevándose consigo las últimas luces de esperanza. En la penumbra, Clara se encontró nuevamente en la encrucijada, defender a su hijo o ceder al horror que se había desatado. Mientras un viento helado comenzaba a girar en la habitación, sabía que, de cualquier modo, la noche apenas comenzaba y el caos desnudaba su verdadera naturaleza. La risa resonó una vez más y con ella, la promesa de que todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. ¿Conseguiría Clara proteger a su hijo, o el futuro que tanto temía la alcanzaría en su noche más oscura? Clara sintió como el aire frío convivía con la desesperación. Con el cuchillo temblando en su mano, cada fibra de su ser le gritaba que debía actuar. La figura de Gómez se retorcía en la penumbra, su risa distorsionándose con ecos ominosos. En medio de aquella locura, su hijo, pequeño y vulnerable, parecía captar el temor que impregnaba el aire. «Mamá», su voz afligida rasgó lo poco que quedaba del silencio, y el dolor en el corazón de Clara se intensificó. «¿Por qué está él aquí? No quiero que me haga daño». «Cállate», gritó Clara, buscando fuerza. Sintió que, si no rompía con esa tensión, la oscuridad la devoraría a ella junto con su hijo. «Gómez, no tienes poder aquí. Sal ahora». Gómez se burló, un sonido ácido que rebosaba de malicia. «¿Acaso crees que puedes deshacerte de mí con simples palabras? Tus secretos son míos. Siempre lo han sido». Y era cierto. En la profundidad de su mente, Clara sabía que la sombra de su pasado siempre la acechaba, pero lo que más le aterraba era que ahora también amenazaba la vida de su hijo. «No. No dejaré que afectes a nadie más», susurró, apretando el mango del cuchillo con tal fuerza que sus nudillos se blanquearon. La habitación parecía latir, el suelo vibrando y el aire cargado de una energía palpable. Clara recordó las voces que la atormentaban, los ecos de advertencias antiguas que hablaban de sacrificios. Ellos vienen resonaban en su mente, como un lamento en una noche interminable. ¿Qué querían de ella? De repente, una ráfaga de viento hizo que las cortinas danzaran, proyectando sombras contra las paredes. Clara giró. Tras un armario, algo se movía. La sensación de ser observada la invadió, un sudor frío deslizándose por su espalda. «Mamá, no los dejes entrar», suplicó su hijo, sus ojos abiertos como platos, atrapados en el horror. «Cállate. Por favor». Clara ya no sabía si hablaba con él o consigo misma. La luz parpadeó, desesperándose, y entonces un grito lejano cortó el aire, un eco desgarrador que resonó a través de las paredes de la casa. La voz parecía familiar, un lamento que le atravesó el pecho. Clara sintió que su corazón se detenía. Era la voz de Elena, su hermana, quien había estado perdida en la oscuridad desde hacía tanto tiempo. «Clara, la oscuridad no te dejará ir», resonó su voz, en un tono apenas audible, pero lleno de terror. «Nunca fuiste lo suficientemente buena para escapar. Ellos son quienes te guían». Los ojos de Clara se llenaron de miedo y rabia. Levantó el cuchillo, ahora un símbolo de su resistencia. «No. No dejaré que me manipulen más», gritó, resuelta en desafiar a aquellos fantasmas que amenazaban su vida. La habitación se estremeció con su determinación,
pero el eco de la voz de Gómez se deslizó entre los muros, como una serpiente astuta. Tus deseos son vacíos, Clara. Se acerca tu final. La risa entrelazada con las palabras de Gómez llenó la habitación, resonando como una maldición. Entonces, Clara vio como una sombra oscura se deslizaba hacia ella, como un vapor que cobraba forma. Su corazón latió con una ferocidad aterradora. No, gritó, pero la sombra continuaba avanzando. Clara, aterrorizada, sintió que el frío se adentraba en su pecho, sofocando toda esencia de esperanza. El mundo a su alrededor comenzó a girar, distorsionándose, mientras lo oscuro se abalanzaba sobre ella, la realidad se fragmentaba. Clara apretó el cuchillo, pero en su mente creía escuchar susurros que la rodeaban. El sacrificio fueron esas palabras las que la impulsaron a actuar. Tenía que liberarse, no solo de Gómez, sino también de lo que había traído a su vida, y así, con el corazón en la mano, supo que todo dependía de un último acto de valentía que podría liberarla o condenarla para siempre. Tu sufrimiento no será en vano, no esta vez. La exclamación resonó por encima del caos. Pero la sombra ya estaba muy cerca, como un lobo acechando a su presa. Entonces, un grito desgarrador surgió de sus labios y la oscuridad se abalanzó sobre ella sin piedad. ¿Se convertiría Clara en la nueva víctima de su propio destino, o encontraría la forma de romper con su oscuro pasado? Una pregunta retumbaba dentro de ella mientras la sombra cubría todo. Clara sintió como la oscuridad la envolvía, no podía ver ni respirar, todo se había vuelto un mar de sombras y ecos. Su corazón retumbaba en sus oídos como una alarma, advirtiéndole de lo que estaba por venir. Pero, en medio de ese abismo, una chispa de luz resplandecía. Un impulso ancestral la movía, una fuerza que le decía que debía luchar, que no podía rendirse. «Déjame en paz», gritó, y el sonido de su voz reverberó como un trueno, resonando en la inmensidad que la rodeaba. Pero el eco se desvaneció rápidamente, sumergido por la risa burlona de Gómez. «¿Qué es lo que crees que puedes hacer?», susurró, y su voz sonaba cada vez más cerca. Clara, apretando el cuchillo con ambas manos, sintió que la anchura del miedo la atenazaba. «Tus esfuerzos son inútiles. Aquí, el poder es mío». La oscuridad se movía en oleadas, como un ser vivo que aspiraba a devorar cada rayo de esperanza. Clara tuvo la sensación de que había algo más, algo al acecho detrás de la sombra. Las paredes temblaron, parecía que el lugar mismo respiraba, como si estuviera vivo, dispuesto a tragarse todo lo que allí existiera. «Mamá, por favor». La voz angustiada de su hijo la sacudió nuevamente. El miedo en la voz infantil funcionó como un balde de agua fría, despertándola de un trance que lentamente la atrapaba. «No, no», no murmuró, y dio un paso hacia atrás, buscando parte de la claridad que había perdido. «No te dejaré. Sostente, pronto encontraré la salida». La determinación comenzó a arder en su interior, desafiando la ola negra que se abalanzaba sobre ella. Elena pensó, y al pronunciar el nombre de su hermana, se sintió extrañamente más fuerte. Un sudor frío caía por su frente mientras el recuerdo de Elena la envolvía, como un abrazo. ¿Por qué había estado tan ciega todo este tiempo? Clara recordó a su hermana defendiendo su luz en las noches más oscuras, la lucha que había librado aquel pasado que creía enterrado. «Tú nunca sobrevivirás a esto», la voz de Gómez rompió sus pensamientos, y, en un instante, la sombra se precipitó hacia ella, envuelta en una furia primitiva. Clara, en un acto de reflejo, levantó el cuchillo. La fría hoja brilló por un instante bajo la luz opinada, y, sin más, realizó un movimiento rápido hacia la sombra, como una flecha disparada. La oscuridad se congeló. Un grito horrendo resonó, y la figura de Gómez se retorció, como si se estuviera desvaneciendo frente a sus ojos. «No, eso no puedes hacerlo», gritó, pero el sonido se cortó con un crujido, una quiebra de la realidad misma. Con cada segundo que pasaba, el peso del pasado de Clara parecía liberarse, como si las cadenas que la sujetaban se deshicieran en fragmentos de luz. Ella había tocado algo profundo en su alma, algo que podía ser la clave para vencer a Gómez, para liberarse de ese ciclo eterno de horror, pero en ese instante de revelación, el aire se volvió denso nuevamente. Un murmullo surgió a su alrededor, como un coro en una sinfonía macabra.
Clara reconoció palabras familiares y ajenas al mismo tiempo, ecos de advertencias ancestrales mezcladas con súplicas perdidas. Mamá, su hijo sollozó, atrapado entre miedo y desesperación. ¿Podría Clara liberarse de una vez por todas? La sombra aún se retorcía, pero el miedo a fracasar llenaba el aire. Con un último estallido de coraje, ella se plantó firme. No más, exclamó, desafiando no solo a Gómez, sino a toda la oscuridad que había creído que la dominaba. Sin embargo, en el instante en que el cuchillo atravesó la bruma negra, algo cambió. Se escuchó un estallido ensordecedor, y en un instante, todo se volvió blanco. Clara sintió que su cuerpo era arrancado de la realidad, pero en ese grito, un nuevo eco se alzó. Ahora es tu turno de enfrentarte a la verdad, Clara. Solo así podrás salvarte. ¿Quién estaba hablando? ¿Era Elena, o había algo más, algo que realmente se ocultaba en las sombras? La respuesta a la pregunta quedó suspendida en el aire, entre la luz y la oscuridad, mientras Clara se desvanecía de su mundo conocido. La luminiscencia blanca fue un instante fugaz. Clara parpadeó, y al abrir los ojos, no estaba en la penumbra. Se encontraba en una habitación vacía, con paredes de un gris plomo que absorbían cualquier vestigio de luz. El aire estaba cargado de un hedor a moho y decadencia, como si, en esa prisión, los años nunca hubieran pasado. Elena murmuró, pero su voz sonó apagada en el vacío que la rodeaba. La imagen de su hermana parecía haber sido consumida por la oscuridad que aún la acechaba. ¿Dónde estás? La desesperación reiterada hizo eco en su mente, mientras sus pies descalzos arrastraban un leve sonido sobre el suelo. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que el lugar estaba repleto de objetos familiares, juguetes de su infancia, libros olvidados y fotografías que parecían haber salido de sueños lejanos. La imagen de su hijo, sonriendo con sus 2 dientes de leche, la miraba desde un marco polvoriento. De repente, el dolor de su ausencia se transformó en punzadas que resonaban, haciendo sangrar su alma. Esto no puede ser real. Se dio la vuelta, tratando de escapar, pero todas las paredes parecían acercarse, como si el espacio se estuviera cerrando a su alrededor. Un murmullo volvió a surgir, esta vez más fuerte, más claro. Clara se detuvo en seco, reconoció una voz entre las sombras, una voz que la atormentó. Tu viaje aún no ha terminado, Clara. Debes enfrentarlos. Las palabras, como un susurro helado, retumbaban en su mente. No era solo Gómez, había algo más, algo que sus instintos le advertían que existía. La habitación se oscureció nuevamente y el murmullo se convirtió en un lamento casi desesperado. Voces de personas desconocidas mezcladas con ecos de su propia infancia, advertencias, quejas, llamadas a la acción. El miedo al fracaso creció como una sombra en su pecho, convirtiéndose en una presión que amenazaba con aplastarla. «Es suficiente», gritó, proyectando su voz, buscando un asiento de poder en ese torbellino de emociones, pero nada cambió. La habitación giraba y las sombras jugueteaban a su alrededor. En un rincón, un espejo antiguo se hizo visible. Las imágenes reflejadas la miraban, pero algo en esa superficie iba más allá de su propia imagen. A través del cristal, vio fragmentos de su vida que nunca había abordado, recuerdos dolorosos, la risa de su hermana, las noches de angustia, la pérdida de su hijo. Cada imagen era un cuchillo afilado, cortando su determinación. Clara, una voz suave, casi maternal, emergió del fondo. Era la misma voz que había escuchado antes, pero ahora estaba acompañada por el murmullo de risas infantiles. No puedes dejar que te atrapen. Libérate. De repente, comprendió. La luz no solo era su camino hacia la salvación, sino también el ancla que podría liberarlos a todos. Tengo que encontrar la luz. Si no lo hago, todos estamos perdidos, pensó, mientras su corazón se aceleraba, avanzó hacia el espejo con paso decidido, con cada paso, la oscuridad se arrastraba detrás de ella, los ecos de los recuerdos comenzando a distorsionarse en una ira sombría. Pero su determinación nunca había sido tan fuerte. Con 2 manos temblorosas, extendió la palma hacia la superficie reflectante, en un intento desesperado de hallar la verdad oculta. El espejo vibró. Un destello de luz emanó y la habitación se sacudió con una energía casi palpable. La imagen de su hijo se dispersó, pero con ella,
un colapso de las sombras que lo mantenían atrapado parecía desvanecerse. Clara cerró los ojos, abrazando la luz. «Elena, estoy aquí», gritó, mientras la luz la envolvía por completo. Y en medio del tumulto, el eco de risas infantiles reverberó a través del espejo. La luz no solo buscaba liberarlos a ellos, sino también a aquellos que habían caído en la trampa de la oscuridad. Pero justo cuando el brillo alcanzó su pico, una explosión de tinieblas la azotó, y Clara fue arrastrada hacia un abismo de gritos. Su mente se nubló. Antes de perder el sentido, una pregunta brillante surgió entre las sombras. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente temes? Lo que ha permanecido oculto desde siempre. La oscuridad la abrazó, dejándola en un estado suspendido entre el miedo y la revelación. La oscuridad era palpable, una manta helada que oprimía el pecho de Clara. Lentamente, los ecos de su propio grito se desvanecieron, pero el silencio no trajo consuelo. En su mente, la pregunta resonaba como un tambor: ¿qué es lo que realmente temo? De repente, un destello de luz fulgurante desgarró la xenofobia de la oscuridad, arrojándola de nuevo al corazón del horror. Clara se encontró en medio de un pasillo alargado, una serie de puertas a cada lado, cada una marcando un recuerdo olvidado. Las puertas estaban desgastadas, sus manijas oxidadas. Una sensación de terror comenzó a arrastrarse por su columna, una voz apenas audible la interpelaba desde más allá de la última puerta. Su instinto le decía que emprender el camino hacia atrás sería un error fatal. Poco a poco, se acercó a la primera puerta, el número 1 pintado a mano, la pintura descascarada. Con un suave empujón, la puerta se abrió con un chirrido bajo que hizo eco como un lamento en la penumbra. El aire se impregnó de un olor agrio, como si algo se hubiera descompuesto en su interior. Clara se asomó y encontró una habitación llena de juguetes, todos rotos y cubiertos de polvo, cada uno de ellos guardaba una historia oscura. De repente, una risita resonó en el aire. Clara se giró, su corazón palpitaba desbocado. ¿Elena? La bruma de sospecha la envolvía. Verla frente a aquellos juguetes le recordó momentos felices, pero también la angustia de lo que había sido. Sin embargo, en lugar de su hermana, apareció un niño pequeño con el rostro pálido y ojos inmensos que la miraban intensamente. ¿Quieres jugar? Su tono era dulce, melódico, pero había un matiz siniestro. Clara retrocedió, entendiendo que ese no era el niño que una vez conoció. Era un espectro, emanaba una oscuridad que la hizo temblar. No quiero jugar, dijo, su voz temblando. De repente, el niño se desvaneció, dejando atrás un solo juguete que rodó hacia sus pies, un pequeño barco de madera, manchado de un rojo que parecía sangre. El barco la atrajo hacia él, como si un hilo invisible lo conectara a ella. «Recuerda», murmuró el eco de la voz que había escuchado antes. Clara sintió una fuerza que la empujaba a tomar el barco, obligándola a revivir ese instante. Recordó cómo su hijo había jugado con ese mismo barco, su risa llenando la habitación. Pero la risa fue reemplazada por gritos, la melodía de la felicidad se convirtió en una pesadilla. Clara cerró los ojos, tratando de dispersar la sombra de ese recuerdo. Pero cuando los volvió a abrir, se encontró en una segunda habitación. El número 2 brillaba tenuemente en la penumbra. En esta ocasión, el aire era fresco, como si algo, o alguien, intentara limpiar el ambiente. Sin embargo, Clara sabía que las apariencias engañaban. A medida que entraba, el aire se tornó en un torbellino de risas y llantos, superponiéndose en una cacofonía aterradora. Las sombras danzaban a su alrededor, inclinándose hacia ella, sus cuerpos casi deseosos de encontrar compañía. Clara sintió la ansiedad apoderarse de su ser. Esto no puede estar pasando, pensó, aferrándose al barco, como si fuera su único ancla a la realidad. ¿Te gustaría saber la verdad, Clara? La voz resonó de nuevo, más fuerte y más clara que antes, como si fuera un lamento que venía de su propio interior. Todo su ser se estremeció, en su pecho apareció un peso, el sentimiento de que su destino estaba ligado directamente a esa revelación. Decidió atravesar el umbral de la segunda puerta. En ese momento, sintió que la oscuridad se intensificaba, como si la misma habitación estuviera viva, absorbiendo su esencia. Una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si lo que temo está aquí,
esperándome. Antes de que pudiera formular una respuesta, un chillido agudo la atravesó, su piel se erizó y el niño del barco apareció de nuevo, más fuerte, más cerca. Debes elegir, Clara dijo, su voz cargada de un frío y una tristeza que la atravesaron. La tensión se hizo palpable, el eco de la elección final resonó en su mente. Aún temía lo que pudiera encontrar, pero la necesidad de saber, de enfrentar sus propios demonios, la empujó a seguir adelante. ¿Qué secretos revelaría la siguiente puerta? ¿Qué más debía afrontar para liberarse de su condena? Clara respiró hondo y se preparó para lo que estaba por venir. Las sombras no se marcharían fácilmente, tenía que arriesgarlo todo. Su destino la estaba esperando, y detrás de ella, la voz susurró una última advertencia: no olvides lo que dejaste atrás porque el pasado nunca se olvida. Clara se encontraba atrapada en un dilema que la desgarraba. La angustia de tener que elegir entre el horror que Gómez representaba y el conocimiento que provenía de su hermana Elena pesaba sobre ella más que cualquier superficie de miedo. La negrura que la cercaba parecía casi tangible, como si una mano fría y espectral buscara apoderarse de su esencia. Pero Clara había decidido que no iba a rendirse. Con el cuchillo aún firme en su mano, se acercó a la última puerta, número 3. La visión de su hijo en el rincón de su mente era el único ancla que la mantenía sólida ante el torbellino de sombras. Debo encontrar la luz, por él, repetía, como un mantra que le daba fuerzas. Al abrir la puerta, el interior se iluminó momentáneamente en un resplandor cálido. La habitación estaba repleta de luces titilantes, pero la felicidad era una ilusión y pronto se convirtió en un remolino de sombra. Clara avanzó, sintiendo el peso de las miradas invisibles, resonando en cada rincón. En el centro de la habitación, un círculo de luz la envolvía, prometiendo protección, pero también desafiándola a confrontar lo que realmente le atemorizaba. Una figura emergió del centro del círculo. Ara Helena, su rostro ahora sereno pero con un brillo de determinación en sus ojos. Clara susurró, su voz era un canto suave que se entrelazaba con el miedo y la esperanza. Tienes que dejar ir tus miedos. Ellos son solo ecos de lo que fuiste. No dejes que tu pasado defina tu futuro. Las lágrimas brotaron en los ojos de Clara. Te he buscado tanto tiempo, musitó, sintiendo que la fuerza de su hermana podía iluminar incluso el rincón más oscuro de su corazón. Pero el miedo me consume, Elena. No sé qué hacer. Los secretos son sombras que se desvanecen a la luz de la verdad, replicó Elena con voz firme, su imagen brillando intensamente como si pudiera disipar las perturbaciones circundantes. El sacrificio que enfrentaste hace tiempo, no te pertenece ahora. Es hora de que elijas tu camino, Clara. Lucha por tu hijo. Lucha por ti misma. Mientras sus palabras resonaban en el aire, la habitación comenzó a temblar, y Clara sintió como las sombras intentaban arrastrarla hacia el abismo nuevamente. La voz de Gómez atravesó el espacio, desconcertante y llena de furia. No puedes escapar de lo que eres, Clara. Siempre serás la personificación de la traición en tus propios ojos. Sin pensar, Clara levantó el cuchillo con resolución. No seré tu víctima, Gómez. No quiero tu veneno en mi vida. Basta, gritó, lanzando el cuchillo al centro de la luz donde ya estaba su hermana. La habitación se iluminó con una explosión de energía. La luz atravesó las sombras, y Clara sintió una conexión poderosa, como si cada paso que había dado la hubiera llevado a ese momento exacto. Se dio cuenta de que la pelea no solo era contra Gómez, sino también contra el rencor y la culpa que había dejado consumir sus días, la sombra de lo que no había logrado ser. En ese instante de claridad, la risa maliciosa de Gómez se ahogó en su propia desesperación, la luz había puesto fin a su presencia. El miedo no me gobernará más, se dijo mientras el espacio se tornaba más brillante y la figura de Elena sonreía con orgullo. Se sintió envolverse en un abrazo cálido, ya no de su hermana, sino de un futuro renovado. Así fue como Clara despertó en su hogar una madrugada. El sol brillaba con fuerza, iluminando cada rincón que antes había estado apagado. Su hijo la miraba con curiosidad desde su cuna, mientras el aire fresco de la mañana permeaba el lugar, llevándose las huellas de la oscuridad que había enfrentado.
Se lanzaron a sus brazos, y por primera vez sintió que el pasado no era una cadena, sino una lección. Con una sonrisa cálida, Clara supo que había lidiado con sus monstruos, que se había enfrentado a lo que la aprisionaba y había salido victoriosa. La vida aún requeriría lucha, pero ahora estaba lista. La luz había ganado, y así, con el eco de risas infantiles llenando la habitación, Clara aceptó que la oscuridad podría intentar volver, pero siempre habría una chispa de luz para enfrentarla. Con su hijo en brazos, se sintió más fuerte que nunca. La noche había terminado, y de esta manera, su historia y la de tantos otros que sufren en silencio cobraba sentido. Eran ellos quienes siempre elegirían la luz, así como Clara lo había hecho. Chicos, no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.